Bienvenidos a este video donde vamos a abordar algunos temas relacionados a herramientas disponibles que hay para el desarrollo web y que son de código abierto, ¿sí? Open source. Para ello lo primero que tenemos que ver o tratar de entender es qué es el movimiento open source, y básicamente es un modelo de desarrollo de software basado en una colaboración abierta, ¿sí? O sea que la gente puede colaborar o intervenir en el proyecto y tiene disponibilidad del código. ¿Por qué digo esto? Hay muchos proyectos o muchas empresas, ¿sí?, que venden su software y el código es propietario. O sea, sin ir más lejos, por ahí en las computadoras que usan hay sistemas operativos propietarios que en realidad ustedes no tienen capacidad de ver el código fuente, ni de poder modificarlo, ni de poder redistribuirlo gratuitamente, ¿sí? Aplicaciones ofimáticas, aplicaciones que utilizamos todos los días, algunas en el celular, etcétera, pueden ser propietarias, ¿sí? Justamente la comunidad open source o de código abierto es lo opuesto a esto, ¿sí? Creen o se cree, digamos, como premisa general que un software de código abierto es mucho más robusto que un código propietario, partiendo de la premisa que si el código está disponible, mucha gente puede operar, puede verlo, puede modificarlo o sugerir modificaciones y demás, lo que lo hace más robusto, ¿sí? Esto obviamente no es así aleatorio ni es una cuestión desordenada, sino que todas las aplicaciones y las colaboraciones sobre un software o un proyecto de open source están ordenadas o guiadas por alguna fundación, alguna empresa o una comunidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a la cuestión de herramientas particularmente para lo que es o lo que implica el desarrollo web, ¿sí? De herramientas, ya sea gestores de base de datos, gestores de contenido, servidores web, etcétera, que son open source, ¿sí? La principal premisa de todas estas herramientas, no le digo que nos vamos a poner a modificarlas, pero la ventaja es que son gratuitas, ¿sí? Entonces, al ser gratuitas, nos permiten disponer de ellas de manera mucho más fácil que si tuviéramos que comprarlas o acceder o pedirlas siendo software propietario. Podríamos diferir o diferenciar o elegir un par de bloques o grupos o conjuntos de herramientas por afinidad, donde podemos decir que para encarar un proyecto de desarrollo web vamos a necesitar, por un lado, un IDE que nos facilite las tareas de desarrollo con plugins para PHP, Eclipse o NetBeans, que ya lo deben conocer por Java. Luego tendremos también la parte de un servidor web, ¿sí?, donde vamos a alojar, digamos, estos archivos y es el servidor que va a recibir, digamos, las peticiones web para acceder a nuestro sistema. Ejemplo de ello es Apache, ¿sí?, que viene en el servidor más extendido, por ejemplo XAMPP, ¿sí?, que viene con Apache. También necesitaremos un motor de base de datos, ¿sí?, como puede ser MySQL, PostgreSQL, MariaDB. Son todas herramientas de motores de base de datos de código abierto. Y también vamos a ver que utilizamos librerías como jQuery para JavaScript, Bootstrap para la parte de CSS, o hay muchísimas dando vuelta en internet, siempre bajo esta premisa de open source, ¿sí? Otras cuestiones que también nos pueden llegar a facilitar la vida, gestores de contenido, que son herramientas, digamos, que están hechas sobre alguna otra base mucho más grande, también colaborativa, como puede ser WordPress o Drupal, que nos permiten de manera sencilla montar un pequeño sistema, una pequeña página web, y customizarla o personalizarla de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y esto de manera muy rápida, ¿sí?, y robusta. Entonces, ante tantas opciones y tantas variedades, ¿qué herramientas podemos elegir a la hora de encarar un desarrollo web? No hay nada que sea único ni que sea la solución mágica a todos los proyectos, sino que la respuesta, como siempre, es depende del proyecto, y ahí nosotros tendremos que evaluar y ver qué es lo que nos conviene, ya sea por una cuestión de curva de aprendizaje o performance o gastos, eventualmente que requiera la herramienta, porque hay herramientas que tienen más consumos de, por ejemplo, de memoria, de micro y demás. Bueno, dicho esto, los dejo entonces con la siguiente actividad. Bienvenidos nuevamente. En la actividad se les solicitaba realizar un pequeño agrupamiento de las diferentes herramientas en base a una clasificación en lo que es entornos de desarrollo, bases de datos y gestores de contenido. Aquí les dejo una pequeña pista
donde Eclipse lo ubicamos en la burbuja o el conjunto de entornos de desarrollo y MySQL en lo que significa base de datos. Les dejo entonces para que terminen de completar la actividad. Bienvenidos a este video donde vamos a ver algunos conceptos relacionados a lo que es la tecnología Ajax. Ajax básicamente, dejando de lado por ahí las formalidades, nos permite cargar contenido en una página sin tener que andar refrescándola, ¿sí? Hoy en día es muy utilizado y en desarrollo web digamos que es una de las patas fundamentales. Ajax en sí mismo en realidad engloba varias tecnologías, ¿sí? Como lo son por ejemplo JavaScript, la parte de HTML y un formato de intercambio de datos ligero como puede ser JSON, ¿sí? La importancia de Ajax en sí, digamos, es sobre todo la usabilidad, más allá de que también repercute en performance, en cantidad de peticiones al servidor, carga, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo la experiencia de usuario que brinda una página realizada con esta tecnología es mayor a lo que se puede conocer como tradicional de pedido-respuesta que existía antes, donde uno hacía un clic. Por ejemplo, en una galería de fotos, estaba viendo una foto, ponía siguiente y recargaba toda la página y volvía a cargar la página, pero con la foto 2. Después le poníamos siguiente y volvía a cargar toda la página, con lo que implica un desgaste en recursos, o sea, porque traer las imágenes del logo, las imágenes genéricas del encabezado y etcétera de la página, 50 veces, si yo hice 50 clics a la galería de fotos, no es lo mismo que solo dejar estático el resto e ir cambiando o alterando la parte de la foto únicamente, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que casi lo deben ver a diario es el tema de cuando uno entra a Google a buscar algo, ¿sí? Como están viendo en pantalla, uno empieza a escribir algo, en este caso Ajax, y Google le sugiere respuestas, ¿sí? El principio sería el mismo, digamos, uno empieza a escribir y con lo que el usuario escribe en su navegador, está haciendo peticiones al servidor para que le devuelva posibles resultados y se los muestra en pantalla, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver a diario o casi a diario es cuando tenemos tablas, por ejemplo una VM, donde en este caso clientes o diferentes datos, uno puede editar en línea, o sea, sin tener que refrescar la pantalla, edita la fila, ¿sí? Tal cual como si estuviéramos, por ejemplo, en un Excel, nada más que en la web, ¿sí? O sea, uno abre y le aparecen los controles de un formulario, cambia los nombres, pone guardar y eso automáticamente desaparecen los controles y aparece el texto como si estuviera o hubiera estado siempre en la página. Así como ese control en línea, también tenemos la opción de que eso se abra en una ventana modal, ¿sí? Que nosotros cambiamos o editamos o agregamos un registro y cuando ponemos guardar esa ventana desaparece, pero modifica la ventana padre o la ventana que estaba subyacente de esa ventana modal y le agrega lo que nosotros, o le modifica en todo caso, lo que nosotros estuvimos editando. Por último, fíjense otro ejemplo, la validación en este caso de Google, pero sucede en varias páginas. En este caso, al intentar crear una nueva cuenta de correo, uno escribe el nombre de usuario y automáticamente abajo le aparece que elija otro o que está disponible, le aparece en verde tu nuevo usuario está correcto. ¿Cómo hace ese chequeo? Es simple, digamos, una vez que uno escribe el nombre de usuario en este caso, se dispara un evento que lo que hace es chequear esa información en la base de datos para ver si existe un usuario ya con ese nombre y le devuelve eventualmente un error o una aceptación y les muestra en HTML, en la misma página que ustedes están escribiendo, el código para que directamente modifiquen el usuario o eventualmente se queden con ese usuario y sigan rellenando el formulario. A la vieja usanza, digamos, uno tenía que completar el formulario completo, o sea, terminar de completar todo el formulario, poner a enviar y después volvía a la respuesta donde les decía ese usuario ya existe y en el mejor de los casos les precargaba la información que tenían ustedes. De esta manera, digamos, la experiencia de usuario es mucho más ágil. Entonces, resumiendo el ejemplo de validar el usuario, lo que se hace es, por ejemplo, con una librería de jQuery,
chequeamos de cuándo el usuario está escribiendo a un carácter en el campo del nombre de usuario que desea generar. Una vez que completa esos caracteres, lo que se hace es disparar una petición, digamos, asíncrona al servidor, donde le envía lo que el usuario acaba de escribir al servidor. El servidor chequea esa información, si en una script PHP, por ejemplo, se conecta a la base de datos, consulta y devuelve, y eventualmente puede devolver un valor verdadero, un valor falso, o cualquier error, o directamente el error para mostrar. Y esa información de nuevo la receptamos con JavaScript y la mostramos o actualizamos la página o el sector de la página donde nosotros queremos mostrar el error. Dicho estas cuestiones, les dejo entonces con la siguiente actividad. Bienvenidos nuevamente, alumnos. En esta clave de respuesta, la actividad ustedes tenían que realizar una pequeña tabla de ventajas y desventajas y situar las frases, las afirmaciones que encontraban, si eran consideradas una ventaja o una desventaja para esta tecnología. Les dejo una pequeña pista donde vamos a ubicar en ventaja a la frase que dice: el usuario percibe más dinamismo y rapidez en la interfaz. Esto es posible ya que recuerden que con Ajax podemos cargar de manera asíncrona pequeñas porciones de la página sin tener que volver a cargar todo el contenido. Bienvenidos a este video donde vamos a ver algunas cuestiones generales sobre JSON. JSON o JSON es un formato de intercambio liviano de datos, sí, que se utiliza mucho hoy en día en lo que es desarrollo web. JS de JavaScript, Object Notation, ¿sí? Notación de objetos de JavaScript. ¿Para qué sirve esto? En realidad viene a ser una alternativa, y ha ganado bastante mercado o participación en los desarrollos, a XML, ¿sí? Era otro lenguaje que se utilizaba para intercambiar datos. Consiste en realidad porque se usa, incluso muchos sitios lo usan a la par, depende para las situaciones que uno se encuentra, usan tanto XML como JSON. Donde en XML uno lo que hacía era, entre diferentes tags o etiquetas, escribir o denotar los campos, ¿sí? Era mucho más, o es mucho más rígido. En el caso de JSON, en realidad es una relación de clave-valor, ¿sí? Uno puede construir, digamos, diferentes objetos basándose en estas notaciones, donde podemos a su vez anidar arreglos, anidar más objetos y demás, ¿sí? O sea, esto se empieza a complejizar. La ventaja que tiene en realidad es que si está escrito de manera natural, por ahí es más fácil de leerlo e interpretarlo que un archivo XML. Si bien, de todas maneras, es recomendable utilizar un visualizador o en el IDE que estamos utilizando, instalar algún plugin para que nos permita ver de manera más ordenada, con colores y demás, la estructura que tiene el formato JSON de un archivo dado, ¿sí? O de un registro dado. Siguiendo con este ejemplo, lo que podemos observar es que lo primero es que se abre el bloque con llaves, ¿sí? Y luego se cierra también con llaves el bloque general, y después lo que tenemos son pares valor, donde tenemos los pares o los nombres de las etiquetas, entre comillas, dos puntos y el valor, ¿sí? Si es un número va el número directamente, y si es una cadena van encomilladas. Y luego los valores, los pares de clave valor van separados con coma. A su vez puedo anidar o puedo abrir otros arreglos más, digamos, abriendo, digamos, el uso de otra llave y cerrándola con llave. Y a su vez, dentro de esas llaves, como pueden visualizarlo, agregar, digamos, más valores en el sentido de clave-valor, ¿sí? Fíjense que si uno lo ve en texto plano, por ahí se dificulta un poco la lectura, pero si lo visualizamos, como en este caso un JSON Viewer, una herramienta online gratuita, nos permite acomodarlo como un arbolito o como un árbol y poder visualizar cada ítem que corresponde a
a esta estructura que en este caso estamos enviando, que es un ejemplo de un auto, ¿sí? Este formato JSON se utiliza hoy en día mucho en conjunto con JavaScript para lo que es lograr AJAX, ¿sí? O respuestas asíncronas o cargas parciales en nuestras páginas web o en nuestros sistemas. Un ejemplo de ello es el autocompletar, bastante famoso, lo deben conocer, donde uno empieza a escribir una palabra y a medida que escribe 2, 3, 5 caracteres, les empiezan a aparecer sugerencias de lo que uno está tratando de escribir, ¿sí? Eso en realidad lo que hace es enviar, por ejemplo, yo lo que estoy tratando de encontrar es un estado, yo pongo Alaska, escribo la A, me empiezan a aparecer todas las posibilidades que yo tengo. ¿Y cómo aparecen esas posibilidades? En realidad, esa A que yo escribo en el navegador se va a través de Ajax, digamos, se va al servidor y se consulta a una página específica que lo que va a hacer realizar un select en una base de datos, puntualmente en este caso en una tabla de estados, ¿sí? Y me va a traer todos los estados que empiecen con A, por ejemplo. Y eso, antes de devolverlo, lo que hacemos con PHP es codificarlo como una cadena JSON, ¿sí? Hay una función JSON encode que lo que hace es transformar un arreglo en notación JSON, ¿sí? Que empieza con llaves, se separan los claves valor con comas y demás. Entonces, luego de hacer eso, lo que hacemos es generalmente imprimirlo, o sea, hacer un hecho, ¿sí? Con PHP o un echo. Y esa información vuelve nuevamente a la página y lo que se hace es completar, autocompletar en este caso un combo o mostrar las opciones que tenemos para elegir. Ese circuito generalmente, que es básico por ahí en lo que es Ajax, se utiliza para devolver o para traer valores de la base de datos, utilizamos este formato JSON, ¿sí? Que tiene una nomenclatura muy cómoda para trabajar sobre todo con JavaScript. Vistas estas cuestiones, los invito entonces a realizar la siguiente actividad. Bienvenidos nuevamente. En la actividad reciente se les ha presentado la sintaxis de un archivo JSON, donde lo que tenían que marcar era encontrar errores justamente en cómo estaba construido ese archivo de intercambio, ¿sí? Se les presentaba cierta información, data, con algunos valores, id, from, etc. Les paso algunas claves entonces o pistas para resolverlo. El primer gran error que tiene es la línea 1, donde está abriendo con paréntesis y en realidad recuerden que el formato JSON en realidad abre con llaves, ¿sí? Y otro error que les paso es en la línea 11, donde yo tengo el par de clave valor y en realidad comentario vendría a ser una cadena de texto, por lo tal tiene que estar encomillada y en este caso no lo está. Bienvenidos a este video donde vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las bases de datos no relacionales o no SQL o NoSQL, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a ver sobre todo bases de datos relacionales, ¿sí? Donde su principal estructura son las tablas. La potencia de estas bases de datos, en realidad sistemas transaccionales, son sus tablas que están relacionadas por llaves entre sí y van armando estructuras. A su vez recuerden que cada tabla tenía campos y esos campos me definen los registros propios de cada tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una tabla de usuarios y como campos voy a tener nombre, apellido, DNI, nombre de usuario, fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez cada campo, recuerden que tenían tipos de datos, ¿sí? Como puede ser de tipo de fecha, tipo string o tipo cadena de texto, numérico, etc. Muchas veces cuando tenemos mucha información disponer, se nos empieza por ahí a complicar la cuestión sobre todo de performance de las bases de datos relacionales. Ni hablar cuando constantemente nos están cambiando los atributos que en realidad se guardan en esa base de datos. Por ejemplo, imaginen que yo tengo un usuario, una tabla de usuario donde tenía nombre y apellido. De repente mañana cambia el requerimiento, me pone nombre de usuario y apellido. Y en algunos casos yo tengo fecha de nacimiento y en otros no. Después en algunos otros casos yo tengo vacaciones. Y ese cambio constante muchas veces termina
jugando en contra de lo que son las bases de datos relacionales, ¿sí? Tengan en cuenta que no reemplaza las bases de datos no SQL a las bases de datos relacionales, sino que abarca o viene a solucionar todo otro sector o mundo de aplicaciones que las bases de datos relacionales por ahí le quedan chicas. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, las redes sociales. Facebook, Twitter, etcétera, tienen diferentes formas de generar contenido donde el mismo usuario muchas veces en un caso pone un video, en otro caso pone una foto, en otro caso pone un texto que acompaña la foto y demás. Hay muchas opciones de cómo generar una misma entrada. Generalmente este tipo de aplicaciones utilizan bases de datos no relacionales que le aportan flexibilidad, ¿sí? Y sobre todo robustez. ¿Por qué? Porque las bases de datos relacionales justamente nos permiten guardar diferentes formatos sin tener una estructura rígida, como puede ser lo de una tabla en una base de datos relacional. Veamos una pequeña aproximación práctica, ¿sí?, al tema. Yo tengo personas en una tabla, en una base de datos relacional, tengo una tabla de personas y tengo una tabla de direcciones, donde mis personas pueden tener 1, 2 o 10 direcciones. Ahí estoy teniendo una relación de 1 a n. Entonces lo que yo hacía era una tabla de personas y después relacionaba con otra tabla en una base de datos relacional que se llama direcciones mediante algún índice, mediante alguna llave. Por ejemplo, puede ser list de personas, ¿sí? Entonces iba teniendo, a medida que le agregaba a la persona A direcciones, 1, 2, 3, iba a ir agregándole registros a esa tabla. En contraposición, si yo me fijo en un código de lo que sería una estructura del mismo registro, pero guardada en una base de datos no relacional, yo lo que tengo en realidad es agregada esa persona, su nombre, su apellido, y después tengo anexado un arreglo de direcciones, ¿sí? Entonces lo que me permite es que si yo tengo una persona que tiene una dirección, va a tener almacenada, por ejemplo en este caso una dirección, y si tuviera 10, va a tener 10 en el mismo registro, no me va a alterar la estructura de mi tabla o de mi base de datos. En realidad en las bases de datos no relacionales, recuerden que no existe lo que se conoce como tabla en el concepto relacional. Recuerden también que las bases de datos no relacionales no utilizan SQL como lo conocemos o lo hemos repasado para MySQL, por ejemplo, sino que utilizan cada uno sus propios lenguajes de búsqueda o de manipulación de datos. En el caso, si tuviéramos, siguiendo el ejemplo de personas, yo con SQL lo que puedo hacer es un select asterisk from personas, direcciones, etc. Y me traería los registros de mis personas con las direcciones. En el caso de MongoDB, que es una base de datos no relacional, yo puedo hacer uso de una función db.personas.find, que significa para buscar, y le paso el parámetro que me busque en apellidos, por ejemplo, Peterson. Y me debe devolver todos los registros que tenga Peterson. Si se quiere, en algún punto es mucho más flexible, ¿sí?, que el lenguaje por ahí un poco más estructurado como lo es el SQL. Tengan en cuenta también que hay muchos productos de base de datos no relacionales con diferentes características técnicas, diferentes curvas de aprendizaje y diferentes performance, ¿sí?, que van a ser para proyectos más grandes, más pequeños o para diferentes aplicaciones. Los más conocidos hoy en día en el mercado son MongoDB, Cassandra, Redis y CouchDB. Entre otros, ¿no? Hay muchos productos dando vuelta. Bueno, dicho esto, los dejo entonces con la realización de la actividad práctica integradora.